Yo sí no tenía la tarea del martes de ciencia. Mentiroso. Marzo, no sé si bien todavía todo el Bueno, nos falta que ingresen algunos todavía. Tenemos 20 aproximadamente. Dientoncito. Les propongo que vamos avanzando por el tiempo. Total, esto está grabado, ¿sí? No sé quién estaba hablando. Yo, profe, perdón. Ahí no podía sacar bien. el sonido. No, que me había confundido entre las paralelas. Eso estaba bien. Bien. Entonces, A1, el ángulo A1 con C1, puse la 1, sería la parte del ángulo A que tira para el lado de D. De D. Bien. Sí, ahí donde tenía, ahí, ese. Y C2, el otro, el alterno interno ese. Claro. Sería entre paralelas DC a B, ahora sí. Pero tiene el mismo, está formado por el mismo lado. Está formado por AD y acá por BC. Cambia la diagonal, sería. Bueno, claro. Está bien. Acá sigue siendo lo mismo. Bueno. No sé si es uno de los que me mandaste, que... Sí. Y C2. Sí, hay que arreglar por ahí ese detalle de las paralelas. Perfecto. Pero la idea está bien. Justificación sería la misma, alterno interno. Y las paralelas, bueno, acá dijimos lo mismo. BC. Bueno, tengo ángulo. Claro. Tengo ángulo. Y me falta el lado. Tenemos información de este de acá y de este de acá. Sí, usé que esos dos son iguales por ser paralelogramo. Claro. Lados opuestos congruentes. Claro. Bueno, toda esa sería la justificación. Estos dos lados son congruentes, como dijiste, por ser lados opuestos del paralelogramo. Sí, congruentes. Muy bien. Ya tenemos. Y después entonces, claro, termino diciendo que el triángulo AOD es igual o es congruente al triángulo BOC por criterio ALA y sus elementos homólogos también. Bien. Entonces, el lado DO es congruente a OB y el punto O es el punto medio entre esos lados, entre el lado de B. Por otro lado, claro, que OA, el segmento OA es congruente a OC, lo mismo. El punto de O es el punto medio de OC, por lo tanto, O es el punto. ¿Se escuchó la última parte? Perdón. La última parte no, pero... Que por lo tanto, bueno, el punto O es el punto medio de las diagonales del paralelo. Bien, excelente. Y ahí demostramos todo lo que queríamos. Ya tengo esto. Muy bien. Hace falta decir al principio, profe, hay que recordar que las rectas se cortan solo en un punto, dos rectas se cortan, o no hace falta. No, para no decir hace falta. que Está bien que lo sepan, pero no hace falta, para la demostración no hace falta recordarlo. Buenísimo. Bueno, bien con esto, preguntas, dudas en algún paso. ¿Hubieran hecho distinto o hicieron algo distinto? No. Todo igual. Bien.
Como les decía hoy, ¿cierra el ejercicio? ¿Se entiende o no? Sí, profe, ya resuelto se entiende cómo se lleva cada cosa. Por eso un poco les pedía que me envíen, quería ver ahí a cada uno cómo arrancaba, qué es lo que hacía. Hasta el miércoles, creo a la noche, fue que revisé. Me habían llegado 4 o 5, no sé si alguno más mandó entre miércoles a la noche y ahora. Pero... Hola, profe. ahí me llegaron, sí. Profe, ¿me escucha? Dale. Sí, escucho. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, escucho. Carolina Benítez soy. Sí, yo recién envié, pero no hice todo, hice un poquito nada más. Pero no sé si están todos bien. Al menos el último que está mostrando, lo hice casi igual. Bárbaro. Bien, bien, bien. Bueno, la idea es eso. Quiero ver un poquito a ver cómo andan en la parte individual. Después muchas veces lo que me van tirando cuando hablan así en la clase, las cosas van saliendo, ¿sí? Pero bueno, quería verlos de manera individual a ver cómo lo iban planteando. Bueno, después sigue el recíproco del teorema 13, o sea, todo al revés. Empiezo con los datos de a dos vueltas. Empiezo que cortan en el punto medio y lo que tenemos que demostrar que es un paralelogramo. Así dice, ¿no? Sí, sí. Bien. Pregunto, ¿a qué hora tenían pactada la clase de álgebra? A las 20, me parece. Sí, a las 20. Teorema 13. Empezamos como dato que las diagonales se cortan en el punto medio. Y queremos llegar a que ABCD es un paralelogramo. Pregunto, ¿quién no lo tiene? ¿Quién no lo hizo, no llegó a plantearlo o no se le había ocurrido nada? Yo no lo hice porque no me quedé atrasado en esta materia y cálculo recién vi porque estaba muy ocupado. Pregunto Sí, a para mí me pasó escucharlos lo un mismo. poquito. Pregunto para escucharlos un poquito, porque por ahí el que le tuvo tiempo se sentó y lo saca, por ahí ya le va resultando más fácil. Entonces, de alguna manera, a ver qué se les ocurre, si lo quieren pensar un poquito, ahí agrando en pantalla. Porque acá estamos teniendo esto, ¿no? Las diagonales se cortan en el punto medio, o sea que el O es el punto medio de esta diagonal y el O es el punto medio de la otra diagonal, ¿sí? Estaríamos teniendo AO congruente con OC y además BO congruente con OB. Eso sería parte de la hipótesis. Ahora sí vamos con la demostración. ¿Ahí se les ocurre algo? Recién. ¿Cómo? Es igual del de recién. Sería, claro, Pero toda la hay que misma idea. resolverlo al revés. Hay que resolverlo al revés. Y queremos llegar a que AD es paralelo con BC y que los otros dos lados AB es paralelo con DC. Queremos llegar al paralelismo. Antes de meterse en lo de rectas paralelas o lados paralelos, sí vamos a tener que usar alguna congruencia de triángulos, ¿sí? Como dijimos, esa es como la primera herramienta, lo fundamental que tenemos. Y ahí vamos a tener que enunciar
lado, 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 ángulo, ángulo, lado, ángulo, o lado, ángulo, lado. Cualquiera de las tres opciones. Profe, lo que puedo hacer es, en el punto O, sé que hay una circunferencia y mide 360 grados. Y como está dividido en 4 partes, ¿lo puedo dividir sacando el valor de cada ángulo? No. El problema es que este de acá no va a valer lo mismo que este de acá. Ah, claro. Pero hay Puedo algo tener que los sí. opuestos por el vértice y los adyacentes. Bien. Opuestos por el vértice sí son iguales. Sí. Y el que está al lado es suplementario o adyacente, Claro, y va a tener su opuesto por el vértice correspondiente, ¿no? claro. Claro. O sea, voy Este a de tener acá, dos pares de ángulos iguales. claro. Sí. Este con este y este con este. Bien. Y ahí se puede usar lado, ángulo, lado, ¿no? Y ahí nos queda, ¿no? Porque Claro. dijimos que, bueno, acá lo tengo escrito. Este de acá es congruente con este de acá. Vuelvo a anotar. Esto sería DO congruente con OB. Ahí tengo un par de lados. El otro sería AO, el otro par de lados. Y OC. Y el ángulo que nos queda ahí comprendido en el medio, le ponemos O1 acá arriba y O2 por acá abajo. ¿Sí? O1 congruente con O2. Justificación sería lo que me dijeron, por ser opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice. Y acá, justificación de congruencia de estos dos lados. Eso por hipótesis, ¿o no? Por hipótesis, por hipótesis. Bien. Y acá estábamos comparando, bueno, el triángulo de arriba, el triángulo de abajo, DOC, con AOB, todo este de acá abajo. Son congruentes los elementos homólogos. Y ahora nos falta sacar algunas conclusiones para hablar de paralelismo. Profe, ¿me escucha? Sí. Así de la misma manera que sacamos que DOC es congruente con AOB, podemos sacar que BOC sea congruente con DOA o no. Si usamos lo mismo, lado, ángulo, lado, pero con los otros dos. Los dos de los costados, ¿no? Claro. No te había escuchado la primera parte, claro. Sí, sí, sí. Se puede demostrar lo mismo y este triángulo es congruente con este triángulo, sí. Sí, sí, Por sí. eso, yo ahora, supongamos que yo me pongo a demostrar eso ahora y ya tendría resuelto el teorema, entonces. Hasta ahí la congruencia. Paralelas, ¿no? Lo que nos falta un poquito es pasar a esto que tenemos acá, porque nosotros queremos llegar a que es un paralelogramo. Entonces, hasta ahora nosotros sabemos que hay un montón de cosas que son iguales, o sea, que son congruentes. Lo que nos falta hablar es del paralelismo. Y cuando quieren demostrar el paralelismo, bueno, había un teorema que nosotros trabajamos, un axioma en realidad, un teorema, y nos Puede ser relacionaba. Sí, escucho. los ángulos opuestos, demostrar que son congruentes. O sea, el ángulo A congruente con el C y el D congruente con el B determinaría que es un paralelogramo. Son paralelas, porque están entre paralelas. Bien, usando uno de los teoremas anteriores, sí. Bien.
A1 congruente con C1, C2, digamos. Claro. Nosotros ya sabemos por homólogos, o sea, demostramos que los triángulos son congruentes. Esta partecita con esta partecita son congruentes. Claro, sí. Hace un ratito Juan dijo, bueno, de la misma manera se puede demostrar para estos dos. Entonces, esto de acá es congruente con esto de acá. Si esta parte es igual a esta parte, y el otro ángulo, o la otra parte del ángulo A, es congruente con esta parte del ángulo A, la suma de estos dos es igual a la suma de estos dos. Los opuestos son congruentes. Podemos hacer todo el mismo análisis para D y para B. Y entonces los opuestos serían congruentes y eso pasa en los paralelogramos que lo demostramos hace un ratito. Eso serían las respuestas. Ahí, claro, habría que redactar todo eso que dijimos tan lindo, faltaría redactarlo. Está bueno que surgen otros caminos. Yo me iba a ir por otro lado. Por otro. Yo les iba a decir, si este ángulo es congruente con este ángulo, bueno, lo podemos clasificar como alternos. Y en este caso dije internos, alternos internos, ¿sí? Sí. Y si los alternos internos son congruentes, significa que las rectas que los determinan tienen que ser Son sí o sí paralelas. Entonces ahí hay dos caminos distintos. O ir por esto de alternos internos, o si no, con lo que me dijeron, estaríamos usando propiedades de paralelogramo. Está muy bueno también. Claro, eso está bien, era lo que había pensado, pero no lo había hecho así. Alternos internos van a quedar, si son congruentes, porque están determinados entre paralelos. Claro. Igual lo otro que salió estaba bien también, ¿eh? Profe, ¿podemos formalizar esto de cómo justifico paralelismo a través de los ángulos? O sea, para justificar paralelismo tengo que usar alternos internos. Y para justificar que los ángulos son congruentes, o sea, sabiendo que son paralelas, uso conjugados o correspondientes. No sé si es tan general. O sea, como decir, siempre uso tal cosa. Claro. Hace un ratito surgió que usando los conjugados internos y usando los suplementarios demostramos paralelismo. Pero, o sea, lo general que sí podemos nombrar, si les aparecen alternos internos congruentes, entonces las rectas tienen que ser paralelas. ¿Sí? Si les aparecen conjugados internos que suman 180, entonces las rectas tienen que ser paralelas. Si les aparecen en algún lado correspondientes que son congruentes, las rectas tienen que ser paralelas. Esas cosas sí podemos tener en cuenta. Perfecto, pero al revés vale. Y al decir, revés... porque las rectas son paralelas, entonces... Sí. Las tres cosas. Vale el sí en las tres cosas, el sí solo sí en las tres. Sí. Si las rectas son paralelas, los correspondientes son congruentes. Si las rectas son paralelas, los alternos internos son congruentes. Y si las rectas son paralelas, los conjugados internos son suplementarios, suman 180. Vale el sí, solo sí. Perfecto. Bueno, bien con este, preguntas, vamos con el que sigue. Entonces anotamos la definición acá como se llama. Perdón, digo, no te escuché, ¿eh? No, digo que voy a tomar nota entonces la respuesta final. ¿Cómo sería la respuesta final? Para demostrar las paralelas, como por ejemplo A1,
es congruente con C2. Bien, quiero acomodar. Ahí está. Ahora sí. Dijimos, por un lado, yo voy a borrar acá arriba para escribir, Alternos internos, entonces quedan contenidos entre paralelos. Son alternos internos y es importante decir que son congruentes, que es lo que ya estuvimos demostrando. Sí, ya lo noté la congruencia. Bien, son alternos internos y son congruentes, entonces las rectas que los determinan tienen que ser paralelas. Sí. A ver, estoy pensando, por un lado, obviamente quiero que hagamos todos los teoremas, quiero que los corrijamos todos, pero no sé cantidad de gente que los tiene hechos. Los escucho un poquito para seguir corrigiendo. Los escucho, corregimos, si no, semana que viene, porque la verdad, siempre digo, a ver, si lo van a copiar, por ahí no sirve tanto. Me están diciendo por ahí, se traban un poco para empezar. Y ahí está el tema. Pero bueno, no sé, los escucho un poquito a ver qué dicen. Yo, profe, a los ejercicios los estaba encarando recién, pero sí, lo voy entendiendo. Bien. A ver, ¿quieren que sigamos corrigiendo? Me dijeron también venían con bastantes cosas, bastantes entregas, etc. Agregamos una semana, el miércoles, como siempre, por mensaje. Vamos viendo, me mandan foto de alguna demostración, vemos si hay que hacerle alguna corrección. Como me digan, ¿eh? Vamos a hacer otro más. Dale, hacemos otro más. También por una parte me parece que son un poco más complicados los primeros. Ya para los demás que siguen van teniendo más herramientas. Para el rombo ya pueden usar todo lo del paralelogramo. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos más ayuda. Bueno. ¿Vamos con el que sigue, 18, o quieren alguno en particular? En el 22 hay que hacer una aclaración. Ese lo hacemos después, al final de todo, o la semana que viene. Hay que agregar algo que no trabajamos. Ese es el problema con el 22. El ejercicio 38, demostrar el teorema 22. Ese no sé si alguno lo intentó hacer, lo buscó en internet, en algún libro, etc. Hay que hacer una aclaración de una propiedad que ahora estoy dudando si la trabajamos o no. Es base media del triángulo, y ahora con esto de la virtualidad se me está escapando si lo trabajamos o no. Si no, hay que hacer esa aclaración. O sea, ese no lo van a poder hacer. ¿Vamos con el 18? Bueno. El 18. Si un paralelogramo es un rectángulo, las diagonales son congruentes. Algo así dice. Sí. Definición de rectángulo. Porque ahí la hipótesis no me dice mucho. O sea, me dice si un paralelogramo es un rectángulo. Todo paralelogramo cuyos 4 ángulos son congruentes. Claro. Entonces, A igual a B igual a C igual a D, y todos, bueno, valen 90. Lo único que tendríamos como dato es que los 4 ángulos son iguales, ¿sí? Los 4 valen 90. Pero además sabemos que esto es un paralelogramo.
sea que todo lo anterior ya lo conocemos. Diagonales se cortan en el punto medio, lados opuestos congruentes, ángulos opuestos congruentes, y creo que hasta ahí estamos. Bien. Queremos llegar a que las dos diagonales son congruentes, o sea que AC es congruente con DB. Y ahí lo que tendríamos que buscar es comparar dos triángulos que nos queden, pero que aparezcan las dos diagonales, para que yo las pueda comparar a las dos diagonales, ¿sí? Voy a agrandar pantalla. Decía, como yo quiero comparar estas dos diagonales, bueno, pensemos en algún triángulo, o en realidad dos triángulos, en donde esas diagonales aparezcan como lados. Rectángulo. Claro, dos triángulos rectángulos, ¿y cuáles serían? Sería ADC, ABC. ADC sería este que está acá arriba, ¿no? Sí, o sí. De acá lo pinto de alguna forma, acá. Y DCB, ese me dijeron con otro orden, pero era ese. Y el otro que también comparte el lado DC, ¿sí? Este triángulo rectángulo. Bien, podemos comparar esos dos. También podrían hacerlo con los dos de abajo, ¿no? Pero bueno, tomamos un par de triángulos para comparar. Bueno, a partir de ahí, ¿algún criterio? Hay algo que sale, por las dudas, no sé si se ve, no se ve, pero... Tenemos definido un ángulo recto en cada triángulo ya. Bien. Yo acá hice un esquema, ¿no? Y esos serían así los triángulos. Esos dos estamos comparando de acá de la figura que me quedan superpuestos. Bien, hay dos ángulos que son de 90. Por O sea, hipótesis, profe, ¿sí? se puede decir que el lado DA es paralelo con CB. Bien. ¿Son Porque son paralelos? paralelogramos, ¿no? Claro. Y si son, como es un Congruentes. paralelogramo, además de ser paralelos, Congruentes. congruentes. Bien. Bueno, me tiraron ahí, me están tirando todo, bien. Ya tengo DA congruente con CB, por ser lados opuestos del paralelogramo, ¿sí? Lados opuestos. Bien. Me dijeron los dos ángulos de 90. Por hipótesis o por ser ángulos rectos, ¿sí? Acá tengo un lado, acá tengo un ángulo, ¿y qué podríamos nombrar? El lado común. Justo el DC aparece como lado común. Lo voy a anotar por acá arriba. Y me queda como notamos siempre. Bueno. DC, lado común. Entonces, por lado, ángulo, lado, los dos triángulos que habíamos nombrado, que acabo de borrar, son congruentes, elementos homólogos también, y ahí estaríamos demostrando lo que queríamos. Llegamos a que esta diagonal, como es homóloga con esta, en esos dos triángulos, como son homólogas, son congruentes, y es lo que queríamos demostrar acá.
En muchos de estos ejercicios, una vez que ya pueden formar el criterio y demuestran que dos triángulos son congruentes, lo que hay que frenar un poquito es mirar y a ver, ¿ya lo tengo resuelto? ¿Ya está todo? ¿O todavía me falta probar algo más? En estos ejercicios que ustedes demuestran congruencia, ya está. Lo único que hay que hacer es anotar la conclusión. Como dijimos, las dos diagonales eran elementos homólogos, ya demostré que son congruentes, listo. Es lo que quería demostrar. Cuando ustedes tengan que demostrar un paralelismo, lo que charlábamos recién, ahí sí va a haber que agregar alguna otra condición. Y ahí entra todo lo que hablamos de alternos, conjugados y correspondientes. Bueno. Me estuvieron mandando del 20. Les dejo esta semana, así también me siguen mandando. Me siguen mandando de esos ejercicios y lo plantean de forma individual. Si lo leo un poquito a cada uno. Por otro lado, nos había quedado el modelo de examen. Respecto a eso, ¿cómo pudieron o está igual que...? Sí, sí. Algunos sí, algunos no. Bueno. Hacemos lo siguiente, nos queda para el viernes que viene lo mismo que estaba pactado para hoy. Ejercicios hasta el 43, modelo de examen. ¿Sí? Les habilito en el Classroom espacio para que me manden modelo de examen y les devuelvo correcciones por ahí. Genial, genial, muchas gracias, profe. Y disculpe que casi nadie hizo porque estábamos con otras materias haciendo videos y muchas cosas y la verdad que por eso fue que no pudimos hacer muchos ejercicios. Sí, me comentaron. No, por eso les digo, a ver, teníamos pactado algo, una cantidad de ejercicios para hoy, lo del modelo, pero me parece no tiene sentido seguir corrigiendo si lo terminan copiando o no tuvieron tiempo para pensarlo. Si no tuvieron tiempo para pensarlo y lo terminan copiando, no, digamos, no les sirve. Sí. Entonces, busquemos eso, vamos un tiempito más y los hacen. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algo que les haya quedado. Sí, profe. ¿Cómo llegamos entonces, como dijo digamos, la diagonal AC, ¿no? ¿Cómo Sí. llegamos a decir que son iguales? Claro. Bueno, acá ya tenemos criterio. Sí. ¿Para qué? Voy a poner mi pantalla en grande. Ahí está, así graba. Ya tenemos el criterio. Y encontramos que estos dos triángulos son congruentes. El ADC, como teníamos escrito, congruente con BDC. Bueno, si estos dos triángulos son congruentes, los elementos son homólogos también. O sea, lo que queríamos demostrar es que esta diagonal y esta diagonal eran congruentes. Bueno, acá lo estamos logrando. Y lo único que faltaría es decir eso.
Como los dos triángulos, repito, como los dos triángulos son congruentes, los elementos homólogos también, entonces las diagonales van a ser iguales o van a ser congruentes. Ah. Listo, profe. Me había quedado eso. Hay cuestiones que no sé si van quedando o les quedan dudas, por ejemplo, esto de homólogos. Homólogos, el mismo, pero de la otra figura, ¿no? O el que corresponde, pero de la otra figura. Acá serían las dos hipotenusas. Los dos ángulos de 90 son homólogos. Este de acá con este de acá, ¿sí? Y así con todos los demás. Si yo agarraba otro triángulo, si yo agarraba, por ejemplo, yo le podía poner, en la unión que tienen las dos diagonales en el medio, ponerle una letra. Sí. O la que quieras, sí. A o B y D, C, O, y me iba a dar lo mismo. Por ahí no sale automático. Por ahí no nos sale automático. ¿Por qué digo? Me dijiste, por ejemplo, este de acá abajo y el de arriba. Sí. Vos ahí estarías demostrando que esta partecita y esta partecita son iguales, y además que esta partecita y esta partecita son iguales a cada segmento. Claro. Porque acá también, otra vez, lo de homólogos. Los de homólogos, este se corresponde con este, y este de acá vendría a ser este de acá, pero de la otra figura. Habría que plantear alguna suma, habría que plantear algo más para mostrar que toda la diagonal AC es igual a toda la diagonal de B. Pero puedo llegar, digamos. Porque yo porque por ahí a veces me fijo con otros teoremas para cómo se resolvieron los anteriores. Y si yo lo agarro así, ¿no es parecido al anterior que habíamos resuelto? Claro, claro, claro. Y terminaríamos con lo mismo, digamos. Faltaría esto que te digo. A ver, ¿cómo buscar y decir que desde acá hasta acá es lo mismo que desde acá hasta acá? No, se hace más extenso entonces. Sí. Hay veces que sale, ¿eh? No es que no salga, pero hay que pensar un poco más y buscarle la vuelta como para mostrar eso. Ah, ok. Profe, disculpe. Mm. ¿Y con lado no sale también planteando los triángulos originales como planteó usted? Mm. Debería poder salir, ¿no? Pero este no lo conozco. Yo no conozco nada de esto. Quiero demostrar que son iguales. Si yo... Ah, bueno, está bien. Bien. Eso lo tenemos acá. Ese sí nos trae problema. Lado, no se puede. Repito, capaz que hay uno le da una vuelta más y sale, pero hay que hacer esa vuelta. No, porque está bien, porque yo suponía que AC es igual a DB. No, está bien. Justo, ese es lo único que no podemos tomar como dato.